¿Habéis oído hablar sobre la terapia de desbridamiento larval en heridas? Soy Ana María Franco, enfermera del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, y os voy a contar todo lo que necesitáis saber sobre esta terapia. Las lesiones de difícil cicatrización generan abundante tejido desvitalizado que supone un obstáculo para que la herida evolucione favorablemente. El desbridamiento es un procedimiento imprescindible para el tratamiento de este tipo de heridas. El objetivo principal del desbridamiento es eliminar todo el tejido desvitalizado para que así la herida evolucione favorablemente hasta la cicatrización. Existen diferentes tipos de desbridamiento que utilizaremos dependiendo del tipo de herida. Uno de ellos es la terapia de desbridamiento larval. Consiste en aplicar en el lecho de la herida una bolsita con larvas estériles de la mosca de la especie Lucia sericata, con la finalidad del desbridamiento de úlceras con necrosis húmeda o tejido esparcelado. ¿Pero cómo una larva puede limpiar una herida? Las larvas secretan enzimas proteolíticas que disuelven el tejido desvitalizado y eliminan las bacterias del lecho de la herida. ¿Pero todas las larvas sirven para desbridar heridas? No, la especie utilizada es Lucia sericata. Estas larvas son criadas en condiciones controladas para asegurar la calidad y seguridad del paciente. ¿Sabías que William Barr descubrió la terapia larval en la década de 1930 en Estados Unidos? Observó que pacientes que tenían heridas infestadas con larvas de la mosca verde habían sido curados espontáneamente. Como ventajas del desbridamiento larval, es un desbridamiento selectivo, no tiene efectos secundarios, disminuye el tiempo de cicatrización y reduce la infección e elimina el biofilm. Siempre debemos explicar el tratamiento al paciente. Es posible que el paciente sienta rechazo o miedo a la hora de aplicar este tipo de tratamiento. Por lo tanto, tendremos que explicarle al paciente en qué consiste este tratamiento y explicarle que es una forma natural y segura del desbridamiento de heridas que no va a afectar a ningún tejido circundante. ¿Y cómo las vamos a aplicar? Las larvas nos llegan en pequeñas bolsitas. Esas bolsas nunca las debemos romper. Dentro de la bolsa contienen un cuadradito que es una esponja semidura para impedir que las larvas queden aplastadas y para mantener la humedad. Cada bolsa puede contener entre 50 y 300 larvas. Antes de colocar la bolsa en el lecho de la herida, tenemos que realizar una higiene para eliminar residuos. En piel perilesional, vamos a proteger con una crema barrera, no muy cerca del borde porque las larvas podían quedar atrapadas. Colocamos ya las larvas en el lecho de la herida y como apósito secundario solo se recomienda utilizar gasas humedecidas, ya que las larvas tienen que poder respirar. Por lo tanto, no es tan recomendado utilizar apósitos de espuma o apósitos hidrocoloides, etc. Como podéis ver en el vídeo, las larvas pueden morir y esto puede ser por falta de aire, por un exceso de líquido de humedad, por un exceso de presión, por tratamientos citostáticos o por tratamientos anestésicos locales. ¿Y dónde las podemos usar? Pues las larvas han sido utilizadas en diferentes tipos de heridas, por ejemplo en úlceras vasculares, úlceras por presión, heridas traumáticas, etc. Siempre deben ser úlceras con necrosis húmeda o tejido esparcelado. En ese vídeo podéis ver que hemos colocado la bolsita de larvas en el lecho de la herida y comienzan a hacer su trabajo. ¿Y cuándo está contraindicado utilizar la terapia larval? En heridas muy secas, en heridas cerca de áreas sensibles como la boca, los genitales o los ojos, en pacientes con infecciones sistémicas o infecciones graves. Las larvas se pueden dejar en el lecho de la herida durante 4 días, pero en el apósito secundario con gasas humedecidas se recomienda cambiarlo diariamente.
Como podéis ver en el vídeo, a veces cuando retiramos el apósito secundario, podemos encontrar dentro del sobrecito de larvas un exudado de color rojizo. Esto se debe a que las larvas están realizando el desbridamiento. Y ya para finalizar, resaltar, el desbridamiento larval es una técnica natural, sencilla y segura de tratar las heridas de difícil cicatrización. Muchas gracias por la atención.